Muy buenos días a todos y sean bienvenidos al último día de ponencias del 31º CONEI Cucayali 2024. Nos sentimos gratamente honrados por su presencia y tenemos el honor de poder presentar a un destacado ingeniero civil, egresado de la Universidad Privada Antenor Órrego, con estudios relacionados a Lean Construction, gestión de proyectos, residencias de obras, inversiones inmobiliarias, contratos NEC, gestión de riesgos y egresado de la maestría en evaluación y formulación en proyectos de inversión de la Universidad ESAN en el 2018. Cuenta con 11 años de experiencia en el rubro inmobiliario, viendo proyectos de habilitaciones urbanas, proyectos de vivienda social, proyectos multifamiliares y proyectos de lotes de campo y playa a nivel nacional. Además de disponer con 3 años de experiencia en el rubro de infraestructura con proyectos de mega obras como el drenaje fluvial de la ciudad de Trujillo y defensas ribereñas del río Chicamá y Virú. Por favor, recibamos con fuertes aplausos al magíster Giovanni André Beramendi Carreño en el eje temático de gestión de proyectos con su tema de ponencias, conceptos generales para la gestión de proyectos inmobiliarios fuera del casco urbano. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. No los escucho, creo que está todavía un poquito complicada la mañana. Buenos días con todos. Ahí está, estamos mejor. Bueno, tengo el gusto en realidad y el placer y la oportunidad de tener esta mañana esta invitación, de participar con todos ustedes, de poder compartir mis experiencias y un poco plasmar en esta breve presentación. La he armado de una forma un poco didáctica a fin de que podamos entender qué es lo que se quiere presentar, qué es lo que hablamos de los conceptos generales para la viabilidad de proyectos inmobiliarios fuera del casco urbano. ¿Alguna vez dentro del desarrollo de la formación académica han escuchado los temas inmobiliarios? Se nos ha mencionado. Normalmente cuando estamos en la formación nos explican mecánica de suelos, estructuras, hidráulica, costos y presupuestos, por ahí sismoresistencia, entre otros. Pero temas inmobiliarios, temas de gestión de proyectos, creo que gestión sí, ¿verdad? Casi en los últimos ciclos están entrando en el 9º, 10º ciclo como un curso electivo en algunas universidades, en algunas otras oportunidades entran como un curso de línea. ¿Qué es lo que quiero mostrarles el día de hoy? Cuando nosotros hablamos de proyectos inmobiliarios, hablamos de que vamos a crear una unidad que va a ser utilizada por alguien de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí viven en una casa o un departamento? ¿Me pueden levantar la mano quienes están en un departamento, por ejemplo? Solo en un departamento. Sea cual sea la ciudad, perfecto. ¿Cuántos viven en una casa? Ya sea familiar, propia, ok. El concepto inmobiliario abarca más que todo la idea de poder generar una unidad, un producto en el cual ustedes a futuro alguien lo vaya a consumir, lo vaya a adquirir, como la vivienda o como un departamento. Pero también hay otros proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, han visto que en algunas ciudades está de moda el alquiler de oficinas, incluso la venta de oficinas, por ejemplo en Lima. Toda la avenida principal, estamos hablando de Javier Prado, está lleno de edificios de pura venta de oficinas o de alquileres. En otras zonas, ¿han escuchado lo que se llama el coworking? ¿O me equivoco? ¿Verdad? También es otro concepto rubro dentro del contexto inmobiliario. También están los centros comerciales, por ejemplo. Cuando van, por ejemplo, acá a la salida, se llama Open Plaza, ¿verdad? Las tiendas son espacios inmobiliarios que el centro comercial alquila en tiempos determinados. Entonces, el rubro inmobiliario es un rubro que hoy por hoy tiene un fin, el que nosotros vamos a poder otorgar a un cliente. Si bien es cierto, vemos proyectos o grandes proyectos de carreteras, grandes proyectos en referencia a un hospital, estos proyectos tienen un fin, de repente un fin más general, más social. Pero si nosotros somos personas que más adelante queremos ser constructoras o queremos vender un edificio,
Nuestro fin va a ser darle un producto a alguien que lo va a comprar para toda la vida. Entonces estamos hablando de un producto inmobiliario. Entonces, como todo producto, todo proyecto inmobiliario, bajo la consigna de la gestión de proyectos, hay que tener en cuenta algo. Nos establece la gestión de proyecto, y aquí de repente por ahí se acuerdan, ¿cuáles son las 5 fases de la gestión de proyectos? Si es que alguien de repente recuerda, alguien lo ha visto. Planificación, que es una de las fases. Digamos que la programación es parte de la planificación. ¿Qué más? Normalmente está el inicio, o que algunos le llaman la fase de la factibilidad. Está la segunda fase, que es la planificación, como lo ha dicho su compañero. Por ahí tenemos una tercera fase, que es la fase de la ejecución. Luego viene la fase de supervisión y control, que ahora la están dividiendo como en 2 subfases. Y finalmente la fase de cierre. En esta presentación vamos a hablar prácticamente de la primera fase, que es la viabilidad. ¿Y por qué es importante una viabilidad? Porque será, vamos a decirlo de esta forma, si tuvieran la oportunidad de construir un proyecto en el desierto, donde no hay nada, la pregunta es, ¿será factible, será viable que el proyecto pueda llegar a buen puerto? ¿Pueda llegar a tener, vamos a decirlo de esta manera, la posibilidad de entregarle a una persona, a un cliente, o el proyecto se puede quedar abandonado? Puede quedar abandonado, correcto. O como algunas veces le dicen, elefante blanco. Vamos a hablar brevemente un poquito de la introducción, cuáles son los objetivos, los conceptos, y vamos a hacer un caso, sobre todo tomando el ejemplo de la ciudad de Pucallpa, pero lo pueden reflejar en sus ciudades, pero lo he traído especialmente de la ciudad de Pucallpa. Me he tomado, vamos a decirlo así, la investigación de esta ciudad para poder compartirla con ustedes, y ustedes de repente lo pueden realizar. Actualmente en el país existe un gran déficit de lo que es el concepto de habitabilidad, el déficit habitacional para las personas. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro país aproximadamente 72% de la población no tiene una vivienda propia. ¿A qué le denominamos eso? Por ejemplo, nosotros vivimos en las casas de nuestros padres, cumplimos 18, 20, 25 años y lo primero que hacemos es queremos tener nuestro espacio, nuestra independencia, queremos ser nuestro hogar, nuestra familia, pero no hay dónde. La pregunta es, no hay dónde porque no tenemos oferta, no hay dónde porque la economía no nos ayuda. Puede haber varios factores, pero soluciones a esas, vamos a decir, problemáticas que hace el gobierno, proyecto de techo propio, que han visto por todos lados. Proyecto de vivienda social, proyecto mi vivienda para un departamento multifamiliar. Y algunos dicen, sí, pero el proyecto es un proyecto donde tenemos un departamento de 60 metros cuadrados. Pregunto, la mayoría de personas, como el caso en Pucallpa, sus casas o sus viviendas, ¿de qué área serán? ¿20 metros cuadrados? ¿30? ¿O son 200, 250? En algunos casos puede ser que tengan incluso para hacer un jardín. Si comparamos la realidad del país con otras ciudades, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, Chile, que es un país más desarrollado que nosotros, tienen brechas que son más cortas. ¿Y a qué se deberá? Puede ser por conceptos de política, puede ser por conceptos culturales, temas económicos y otros factores más, tecnología, educación. Pero ¿por qué nosotros como país estamos en un 72%? Porque es una problemática que hoy por hoy y que muchas personas han encontrado una oportunidad de negocio en generar el cerrar esta brecha a través de un inmueble, ya sea un lote, una casa, un departamento. ¿Qué es lo que queremos ver? Primero hay que entender qué es la gestión de proyectos, para poder entender cómo vamos a ver un proyecto inmobiliario, para esta parte de la viabilidad. Segundo, identificar tipos de proyectos inmobiliarios, como ya le hemos venido mencionando. ¿Cómo saber si estamos dentro del casco urbano? Esto de acá vamos a entrar a detalle más adelante porque también es muy importante entenderlo. Identificar qué consideraciones se debe tener en cuenta por un proyecto inmobiliario, qué factores son importantes. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de estructuras, ¿cuál sería un factor importante sobre el diseño? Si yo les pongo
construyamos un proyecto un hospital sobre un suelo gravoso, arenoso, limoso, ¿el suelo puede ser algo que influye en el diseño? ¿O me equivoco? Si el nivel freático está a 5 metros o está a 1 metro, ¿puede afectar el diseño? ¿Correcto? Igual ocurre acá. Identificar buenas y malas prácticas, y esto les voy a mostrar un ejemplo real que ha pasado en Lima. Y un proyecto inmobiliario en Pucallpa, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Un poco lo que se está desarrollando. En primer lugar, ¿qué es un proyecto inmobiliario? Un proyecto, como consigna. Tiene un inicio y un final, ¿ok? Es válido. ¿Alguna otra idea más también podemos compartir? Les voy a dar una, porque todavía me siento están un poquito fríos. Es la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo y un conjunto de recursos que se van a usar para conseguir un fin determinado. Cuando nosotros establecemos un proyecto, el proyecto es una idea que queremos plantear de qué manera lo vamos a hacer realidad. Pero en esta idea se van a sumar conceptos como ¿qué? Los recursos. ¿Qué tipo de recursos nos han enseñado en la universidad? Los 4 recursos básicos. Bueno, son 3 más un añadido. Costos y presupuestos, si lo queremos llamar así. Materiales, mano de obra, los propios equipos y por ahí, si queremos, los subcontratamos. Pero ¿serán los únicos recursos que entrarán para un proyecto? Si tú quieres hacer, vamos a suponer, un evento, ¿no necesitas permiso? ¿No tienes que gestionar licencias? O algunos le llaman tramitología. También entra en concepto de un proyecto. Algunos lo conocen también como el propósito o pensamiento de hacer una cosa. Yo quiero hacer una empresa de software. Quiero hacer de repente un negocio de helados. Quiero hacer de repente un negocio de peluquería. Es la idea que ustedes tienen. Es aquel pensamiento que le gustaría hacer realidad. A ello lo denominamos un proyecto. Pero la pregunta sería, y la palabra gestión, porque estamos hablando del eje temática de gestión, ¿qué se podría entender? Gestión es un término utilizado para referirse a un conjunto de acciones. ¿Qué hacemos nosotros para hacer? Si yo, por ejemplo, menciono el evento, ellos para realizar este proyecto, voy a realizar el CONEIC, ¿qué han hecho para poder lograr realizar? Para empezar, han hecho gestiones ante sus autoridades. Han ido, pedido permiso, tenemos esta necesidad de querer obtener la posibilidad de hacer el evento. Han ido a la asociación, también han pedido la posibilidad de ganarle el evento. Han ido, han buscado auspiciadores, han ido, han gestionado, incluso decanes para las, vamos a decir, comisiones o delegaciones que han llegado. Han desarrollado un conjunto de planes que los han llevado a la realidad para que el evento se dé, para que el proyecto se pueda realizar. Entonces, hablamos de un conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo que ellos quieran tener. Igual va a ocurrir con ustedes. De repente alguno me dirá, ingeniero, yo tenía ayer un proyecto, ¿cuál es? Quería salir un ratito a divertirme. Perfecto. ¿Y qué hiciste tú para salir a divertirme? Me cambié, me bañé, ¿qué más? Por ahí junté un poquito de dinero, me faltó, me fui al banco. Pero esos hechos son acciones, porque tenías en tu mente un proyecto, hacer una actividad. Ingeniero, yo ayer tenía la intención de repente de querer salir de repente a conocer la ciudad, pero no pude. ¿Por qué no pudiste? Porque tuve limitaciones. ¿Lograste hacer el proyecto que tenías pensado? Tal vez no. Estamos hablando de hacer las cosas. ¿Qué significa la palabra entonces gestión de proyecto? Coordinar procesos, herramientas, los recursos humanos que somos todos nosotros, y usar incluso nuestras habilidades para lograr que ello se vuelva realidad. ¿Y cuál es la finalidad? Plasmar un proyecto en algo tangible, en el cual cada uno se pueda ver inmerso. Si hablamos del concepto inmobiliario, sería hacer tangible este tipo de proyectos.
Acá les pongo un ejemplo. Acá están ustedes imaginándose que quieren hacer algo nuevamente. Tienen las ideas. Quiero poner un cafetín. Está de moda en todas las ciudades poner un cafetín últimamente. Van a comer su pastelito, toman su café, su té. Pero, ¿cómo se llega a hacer realidad? Porque alguien lo ha pensado. También tenemos, por ahí de repente alguien dirá, a mí me gusta diseñar. De repente me gusta diseñar moda. Me gusta andar bien vestido, soy ingeniero, soy arquitecto. Pero me gusta el diseño. Y de repente quiero hacer un proyecto en paralelo. Quiero tener mi negocio en moda. Otro me dirá, yo ingeniero quiero ser de repente inversionista. Quiero tener un proyecto. Y quiero hacer un mercado. Pero todos esos conceptos son ideas que a la larga se vuelven proyectos. El tema es cómo realizar el proyecto. Pero si lo llevamos a nuestra rama, muchos me dirán, ingeniero, yo tengo la idea de hacer carreteras. Quisiera ser incluso contratista de carreteras. También me gustaría ser alguien que construya edificios, ser contratista de proyectos de infraestructura. Son proyectos que cada uno puede tener y sobre todo en nuestra propia rama. Pero si hablamos de proyectos, vamos a decirlo de dos maneras para lo que vendría a ser la carrera de ingeniería civil. Los proyectos de conceptos solamente con un tema visual, de manera vertical, y proyectos de manera horizontal. ¿Por qué es importante referir? Los hospitales se construyen hacia arriba o de costado normalmente. 4, 5, 10 pisos, ¿verdad? Acá tienen un ejemplo. Las comisarías también. Las universidades. Si no hay área, ¿qué es lo que hacen las universidades? Crecen. Acá ponemos el ejemplo de la 1, que si bien es cierto puede tener expansión, pero igual crece hacia arriba. Edificios multifamiliares. Pero si yo quiero hablar de otros ejemplos, podemos tener iglesias, podemos tener los centros comerciales, y pueden seguir saliendo más y más proyectos con esta figura, vamos a decirlo así, vertical. Pero proyectos que tengan una figura horizontal, podemos decir, defensas ribereñas, encauzamientos, que son como los ríos. Ahí les muestro justo una imagen del último proyecto que el Estado ha terminado, que es la Quebrada de León, proyecto de más o menos 780 millones de soles. Cuando baja la lluvia, baja el Huayco, ya queda conducido, ya no afecta a la ciudad. Proyectos de las habilitaciones urbanas. Acá pueden observar todo un crecimiento exponencial de la ciudad. Proyectos, por ejemplo, de playa. ¿Quiénes son de acá de Lima? ¿Alguno que sea de Lima? Toda la zona sur, ¿cómo está? Asia, Chilca, Pocusana. ¿No hay proyectos de playa? Bueno, en realidad casi ya no hay porque ya está todo ocupado. Esto, por ejemplo, es en la zona sur o la zona de Arequipa. Son proyectos de figura horizontal. Y también podemos tener más. Condominios, lotes de campo, por ejemplo, que son de Lima irán hacia Neguía, los que son de Pucallpa irán saliendo de acá de la ciudad, como yéndonos para Guaitía, también están generando lotes de campo o lotes rústicos. Eso ocurre. Entonces, ¿por qué hacemos esta separación? Es para tener claro la idea de por qué vamos a hablar del tema inmobiliario. Porque el tema inmobiliario puede crecer de manera vertical como puede crecer de manera horizontal. Pero va a depender mucho de la necesidad que podamos encontrar nosotros para desarrollar. Acá tienen un ejemplo real. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama la imagen? ¿Qué ciudad es? La ciudad de Pucallpa, correcto. Y si podemos observar un crecimiento exponencial, pero no podemos saber finalmente si el crecimiento es radial o de repente es hacia allá, acá no creo, o hacia el sur, perdón, hacia el este o hacia el sur. Oeste, disculpen. Pero si yo les muestro esta imagen y les digo, ¿qué tipo de proyecto hay en la ciudad? Ustedes que han recorrido durante toda la semana, ¿qué han visto? En primer lugar, ¿en dónde están hospedados? En un hotel, por ahí miran un Airbnb,
¿Qué más han visto en la ciudad? ¿A dónde se han ido a divertir? Discotecas, ¿verdad? Y cuando vamos a decir de esta forma, y cuando te pasas de tragos, ¿a dónde te vas? Para que te atiendan. ¿Una posta? ¿Un hospital? ¿Qué más? Si te quedaste sin efectivo, ¿a dónde recurres? A un banco. ¿Correcto? Y si te quieres regresar luego a tu ciudad, ¿en qué te vas? En un bus, en un vuelo, pero ¿qué cosa hay ahí? Un terminal, ya sea terrestre o ya sea aéreo. La pregunta es, ¿qué tipo de proyectos hay dentro de la ciudad? ¿Alguien ya ha ido al bulevar? Este es un proyecto nuevo. Cuando nosotros recorremos toda la ciudad, ¿a través de qué forma se recorre? No me digan a través de un vehículo, un auto, sino ese camino. ¿Es un camino carrozable? ¿Es un camino asfaltado? ¿Es un pavimento rígido? Finalmente es un camino, es un proyecto vial. La ciudad está contenida de varios tipos de proyectos, de varios. Pero yo hago ahora la pregunta, ¿y si yo veo la ciudad más lejos, así, chiquitito? Yo pregunto, ¿podemos tener claro qué tipo de proyectos hay en la ciudad? Tal vez sí por la lámina anterior, pero ¿y alrededor? ¿Podemos saberlo? Es un poco más complejo. Acá hay un detalle, disculpe. Acá hay un detalle. La ciudad está demarcada por algo interesante, como les decía. Tiene un crecimiento, pero este crecimiento, si lo vemos a simple vista, ¿hacia dónde creen que está yendo? ¿Irá hacia este lado de acá? No creo, ¿verdad? No creo que vamos a invadir el río. Hacia la parte superior, ¿creen que podremos crecer? ¿Qué me dicen las personas que están de acá? Tal vez no, ¿verdad? Hacia el sur, lo veo un poco complicado también, porque me parece ver acá una especie de... Exacto. ¿Y qué es lo que ocurre? Vemos una especie de crecimiento por la zona de la carretera por donde muchos han venido, con dirección a Lima. Entonces el crecimiento de la ciudad se está dando prácticamente hacia la izquierda. Pero una gran pregunta es, ¿y toda esta ciudad tendrá algún límite? ¿Hasta dónde llega la ciudad? Sería la pregunta. Normalmente las ciudades están enfocadas o están demarcadas por una palabra que se llama casco urbano. Porque el casco urbano es la delimitación en el cual podemos encontrar especies de servicios. Por ejemplo, ¿qué servicios podemos encontrar si yo quiero tener mi casa? Agua, ¿qué más? Luz, desagüe, por ahí me dirán telefonía. Ok, válido. La pregunta es, ¿y todos esos servicios habrán por acá, habrán por acá, habrán por acá, o solo habrá acá? Entonces, la primera pregunta que va a salir es, ¿cuál será el casco urbano de la ciudad? Para nosotros saber, si yo quiero hacer un proyecto inmobiliario, si me conviene o no me conviene hacer. El casco urbano, ¿qué cosa es? Lo repito, se ha saltado. Es la delimitación geográfica de los tipos de uso de suelos en la ciudad. ¿Cómo es eso, ingeniero? ¿Hablamos de qué? ¿Si es arenoso? ¿Si es arcilloso? ¿Si es rocoso? No. Los tipos de uso se refieren a qué tipo de proyectos podemos hacer dentro de la ciudad. Una universidad, si puedo poner un comercio, si puedo poner una planta, si puedo poner un condominio. ¿Ustedes creen que en zonas donde hay condominios será posible construir de repente una fábrica de reciclaje? ¿Lo permitirá el municipio? ¿Quiénes creen que son los primeros que van a salir a reclamar? Los vecinos. Por la contaminación, por el desorden, por la probabilidad que de repente vengan roedores, entre otros. Por eso existe un ordenamiento. En cambio, cuando se tiene un casco urbano, se determinan estas zonas y también se establece una palabrita que se llama el PDU, Plan de Desarrollo Urbano. Este plan de desarrollo urbano está estipulado para cada ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Pucallpa
tenemos el 2014 al 2023, ¿cuál es su reconocimiento de crecimiento? Cada ciudad lo tiene, Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, todos tienen uno. Y que al día de hoy pueden estar desactualizados tal vez, pero existe uno. Pucallpa tiene uno, e incluso va a tener uno que se está actualizando del 2016 a 2027 con proyección a crecimiento. ¿Por qué? Porque está detectando que la ciudad puede estar creciendo de manera informal. Muchas veces nos quejamos. Hay asentamientos humanos, hay invasiones. Y después reclaman agua, reclaman desagüe, reclaman electricidad. ¿Pero por qué existe eso? Porque no hay un desarrollo urbano adecuado. Y como no hay un desarrollo urbano adecuado, muchas personas agarran y dicen, yo construyo mi casa al pie de la ribera del río, mañana viene una lluvia fenomenal, se lleva la vivienda. ¿Y qué es lo que dice la persona? El Estado no hizo nada por mí. Una idea ahí clara es que nosotros debemos saber qué es un planeamiento integral. Porque si uno de ustedes le dicen, señores, vamos a hacer mañana un proyecto de un hospital, y se van a una zona donde no corresponde construir, se van a matar sacando licencias del proyecto, tú eres el contratista y tienes que asumir la responsabilidad, y al final no se puede porque no está dentro del casco urbano, ¿vas a poder entregar tu proyecto? Nunca vas a salir del problema. Mañana tienes que hacer de repente un proyecto de un hotel y entras a una zona donde el casco urbano no te lo permite. Vas a poder, un ejemplo, lo que ha pasado con el hotel, si no me equivoco, Sheraton en Cusco, que ha sido construido sobre ruinas. Y eso ya tiene un PDU establecido. Y ese proyecto se va a demoler. El contratista está amarrado por esto. Porque no tenía conocimiento. Por eso es importante que ustedes conozcan qué es un PDU. Es importante saber temas inmobiliarios o urbanos, si lo queremos llamar así, dentro de la carrera. Para saber a qué tipo de proyecto nos estamos metiendo a ejecutar o construir. Incluso aquellos que diseñan carreteras tienen que saberlo con más razón, porque los planeamientos urbanos establecen por dónde van a pasar las futuras vías. Y muchas veces diseñan en una línea que no se respeta o es coherente a lo ya establecido. Esto de acá que ven es el casco urbano de la ciudad de Pucallpa. Está dentro, está demarcado, pero esto es del año hasta el 2023. Pero el crecimiento que les mostré en la imagen anterior no se iba hacia la izquierda. ¿Ellos de dónde están? ¿Dentro o fuera del casco urbano? Estarían fuera, ¿verdad? Dentro del casco urbano podemos observar lo siguiente. Los tipos de terrenos, cómo están zonificados. ¿Cuál es una zona industrial? ¿Cuál es una gran industria? ¿Cuál es una zona residencial? ¿Cuáles son las áreas de protección ecológica? Ya está definido. E incluso si ustedes tuvieran un terreno, sea el lugar donde viva, pregunten, dentro de la ciudad mi terreno ¿cómo está constituido? Porque yo puedo decir, yo tengo mi terreno y se me ocurre que quiero hacer un proyecto de repente de una discoteca. Y resulta que municipalmente tu terreno no es para discoteca. De repente es un área protegida y tú ni sabías. Mañana vienen y te expropian. Pero es mi terreno, ¿sí? Pero la primacía del desarrollo social está por encima de eso. Yo les muestro el casco urbano proyectado de la ciudad de Pucallpa. Miren cómo está creciendo. Lo que se viene para el 2027 en adelante. Es totalmente distinto a lo que ya se había tenido. ¿Y por qué? Porque el crecimiento ya se está dando hacia la mano izquierda. Los que son de Pucallpa me van a negar. Toda esta zona que está acá afuera, no sale publicidad de ventas de lote. Porque esas empresas que desarrollan han encontrado una oportunidad. Ese gran déficit que las personas no tienen para vivir. Y encima saben que la ciudad va a crecer hacia este lado. Con más razón pueden hacer un negocio seguro, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces estamos hablando, ver un proyecto en el cual está dentro o fuera del casco urbano. Y acá está, la ciudad nuevamente. Sabemos que el casco urbano debe ser esta imagen referencial, pero si yo me voy al caso de estos proyectos inmobiliarios y digo, yo quiero hacer un proyecto acá afuera, ¿cómo es lo que está pasando? ¿Será lo mismo dentro o fuera? ¿Qué mencionamos que había dentro de la ciudad? Servicios, agua, desagüe. Y si estás afuera, ¿habrá agua y desagüe?
¿Habrá luz? ¿Habrá servicio de recojo de basura? ¿Habrán otros servicios complementarios como un hospital a la mano, un grifo, una tiendita? De repente no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vemos acá que muchos vienen y te dicen, te ofrezco un proyecto, obtén tu lote desde 14.000 soles, con un lote de 100 metros cuadrados y un dato inicial de 500 soles. Muchos dirán, mire, es una buena oportunidad, no tengo que invertir mucho. 3, 4 meses de trabajo, puede ser que ahorre, puedo pagar. Y a veces te dicen, no te preocupes, este es el precio del lote, paga un inicial de 1.000, 1.500 soles y te lo damos. La pregunta es, ¿interesante o no? ¿Atractivo o no para alguien que quiere tener un nuevo proyecto, un nuevo lugar donde vivir, un lugar donde le gustaría construir algo para él o para vender? Si es una constructora, necesito un terreno para hacer mi almacén, ¿se vería atractivo? De repente, si tengo maquinaria. Las praderas de Pucallpa, 9.990 soles. Un ratito, pero este cuesta 14, este cuesta 9.900. ¿Por qué la diferencia? Claro, este ejemplo que estoy tomando es de otra ciudad, pero si estamos hablando de Pucallpa, puede ser que acá los terrenos sean más baratos. Pero en otros lugares, por ejemplo, ingeniero, donde podemos observar empresas más formales, por decirlo de esa manera, que venden lotes a 34.000 soles. ¿Por qué cuesta tan caro a diferencia de los 14 y los 9? ¿Por qué los lotes preventa 81.000? Si yo pongo estos 81 me puedo comprar casi 8 lotes. 66.000 soles. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta diferencia? Porque muchas veces el desarrollo del proyecto no contempla otorgarte servicios, no contempla otorgarte protección, muchas veces no contempla darte vías de acceso, entre otros. Mientras que un lote que te desarrolla todo, te da todo, pero cuesta más caro, porque tiene una mayor inversión. Entonces si yo digo, si estoy dentro o fuera del casco urbano, ¿costará igual? No. Pero va a depender mucho del producto que tú quieras comprar. Porque ese producto va a tener que desarrollar todo lo que la ciudad no le da. Pero si tú no quieres nada, solo quieres un terreno baldío, te van a costar eso. Y la pregunta es, ¿y por qué hay esa gran diferencia? ¿Qué es lo que implica que pueda costar más? ¿Qué es lo que implica en el desarrollo de un proyecto de tipo inmobiliario? Pues simple, vamos a hacer unos ejemplos. Este es un terreno en la ciudad de Trujillo, a las salidas de las afueras, 50 hectáreas, lo podemos ver acá, ya está construido, está avanzado, tiene casitas que están viviendo. Podemos observar incluso que acá el proyecto lo corta a la mitad un canal principal que se conoce el canal de Chavimochic, que da agua a todas las, bueno, da agua al 60% de la ciudad. El proyecto estará dentro o fuera del casco urbano. Acá les muestro. Está el casco urbano hasta acá. ¿Significa que ese terreno está fuera? Si está fuera, la pregunta es, entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener? 1. Yo quiero hacer en este proyecto techo propio. Y acá lo ven, es un proyecto que ya se realizó. Las casitas modulares para que la gente de recursos básicos pueda vivir. Y estas personas, ¿qué es lo que creen que van a demandar el primer día que se sienten ahí y se instalen? Servicios, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar un esquema sanitario, un esquema de obras generales de cómo le vamos a dar agua a este terreno. En este escenario, por ejemplo, les muestro un esquema. Había una planta de tratamiento de agua potable, se tenía que construir una cisterna, construir una línea de impulsión de agua hasta un reservorio elevado para que este reservorio pueda darle agua a toda la urbanización. Porque no te lo va a dar la entidad. Si ustedes en un momento piensan que las EPS, SEDAPAL, SEDAPAR, EMAPA, EPSEL, SEDALIP, EPS Grau, sea cual sea la ciudad, les va a dar agua en un lugar así, jamás. Porque no tienen recursos y ustedes lo van a invertir. ¿Qué más? Hay que ver el desagüe, cómo evacuamos. ¿O acaso ustedes van a hacer un pozo séptico en su terreno? ¿Van a hacer un biodigestor? No, ¿verdad?
Están comprando un terreno que cuesta caro. Hay que desarrollar todo el esquema y buscar un punto de empate. Todas estas consideraciones que vemos acá representan dinero. Un ejemplo, este esquema que están viendo acá costaba 10 millones de soles que el privado tenía que invertir y que debería ser parte del Estado en un inicio. Y acá están ejemplos: la cisterna, reservorio, podemos ver el interior, acá está la viga, el equipamiento electromecánico, las conexiones de las líneas. Todo eso se tiene que desarrollar para que tu casita pueda tener los servicios, o tu proyecto que quieras tener ahí de fábrica, almacén, colegio, necesita esto. Y eso a veces nunca nos explica. Y encima, si nuestro proyecto está fuera del casco urbano y hay que vernos afectados por una Panamericana, ¿ustedes creen que es fácil entrar y hacer una zanja, una Panamericana? Es simple, yo entro, como hacen en otros lados, al guerrazo, excavo, no me importa lo que pase. En una Panamericana jamás va a ocurrir eso, jamás, porque se tiene que pedir permiso. ¿Para qué? Para poder construir obras, ya sea cortar la vía, ya sea profundizar la vía, o incluso hacer los sistemas llamados tunnel liner, que pasan perforaciones por debajo, como especie de túneles. ¿Y eso a quién hay que pedir permiso? Hay que pedir permiso al Ministerio de Transporte. Eso implica una gestión también, un tiempo, un año demora esta gestión. Si no lo haces, te denuncian por tocar la vía y te meten a la cárcel. Entonces, todo ingeniero que haga un proyecto tiene que también tener en cuenta. Solamente nos dedicamos a ver diseños, solamente a presupuestar, solo planificar, solo construir. No, también tiene que ver el tema de qué tanta implicancia el proyecto va a demandar. Tiene que meterse a los trámites, a las autorizaciones. Claro que para la autorización tú necesitas un proyecto, de todas maneras. Pero ustedes van a ser los responsables. Otro caso, de la misma situación. Hay que pedir permiso para poder cruzar el canal porque tienes que unir los dos terrenos. Hay que hacer un puente. Pero como este canal le pertenece al Estado, también tenemos que pedir, y acá está ya ejecutado, tenemos que pedir permiso. Entonces, en este primer caso que hemos visto, que para que podamos hacer un proyecto externo del casco urbano, hemos considerado agua, desagüe, temas eléctricos, incluso una carretera. ¿Pueden haber más? Claro. Les muestro otro terreno. Está en la zona del norte del país, no voy a indicar exactamente por respeto, pero es un área en el cual se tenía previsto todos estos lotes hacer proyectos de playa, todos. Y buen precio lo pueden vender. Pero, oh sorpresa, todos estos terrenos se encuentran ¿en qué? En bajada de quebradas. ¿Qué puede ocurrir en la bajada de quebradas? Como el caso de Chosica. El Huayco. Bajan las lluvias. Ejemplo de lo que pasó con el Yaco. Una lluvia fenomenal de un día arrasó con varias ciudades del norte. Si tú tuvieras tu casita por acá, ¿qué va a pasar con tu casa? ¿No te va a afectar? Ahí vemos escorrentías. Y también vemos el mar. ¿Qué pasa si mañana frente al mar ocurre lo que se llama un tsunami? ¿Cómo se ven afectados? Por eso es importante tener en consideración siempre también, así como hemos visto el agua, el desagüe, la luz, es tener en cuenta los riesgos. ¿Qué riesgos puede verse inmerso un proyecto? Solo un proyecto de vivienda. Por ejemplo, muchos han estado quejando de los colegios de reconstrucción, hospitales de reconstrucción, porque al final, por más que ha estado ejecutado, ¿qué ha pasado? ¿No ha venido la lluvia y también los ha afectado? Porque no había de repente estas consideraciones. Y ahí está el ejemplo, miren cómo la lluvia se llevó a la casa. Miren cómo el agua ha inundado las ciudades. Estas son imágenes reales de lo que ha pasado en el Yaco. Y no es broma. Y esa es una zona donde incluso está en una zona alta, donde el agua no debería afectar, pero solamente la lluvia ha conllevado esto. O sea, no ha habido una evaluación de riesgos. Otro ejemplo. Si estamos en una zona árida y no hay ni una ciudad cercana, ¿cómo tenemos agua? ¿Porque bailamos y viene el lance de la lluvia y almacenamos? No, ¿verdad?
Pues hay que buscar fuentes de agua. ¿Y cómo buscamos fuentes de agua? Estableciendo ¿qué cosa? Estudios. ¿Cómo qué estudios? Tenemos que establecer estudios de prospección hidrológica para ver si encontramos en la zona fuentes de agua. ¿Cómo qué fuente de agua puede ser? Pozo subterráneo. Exacto. ¿Podemos usar el agua del mar? Posiblemente. Pero es un proceso que se llama ósmosis inversa. ¿Cuánto costará hacer un proceso de ósmosis? Si solamente una planta básica cuesta más de $1 millón. Imagínense la operación y mantenimiento. Entonces, tenemos que buscar fuentes de agua. Y acá podemos observar cómo se busca a través de las perforaciones, los niveles de estratos, cómo se va viendo para poder determinar hasta qué punto vamos a encontrar agua. Y hay que obtener incluso una gestión, un permiso ante el ANA para poder tener la autorización. Estamos hablando de trámites. ¿Qué más? Otro ejemplo, dentro de este mismo caso. Alrededor del proyecto hay una zona arqueológica con zonas de amortiguamiento. Y miren lo que se descubre en el terreno. En esa zona apareció un camino incaico que afecta el terreno. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Quién interviene? ¿Ministerio de Cultura? ¿Verdad? Y ahí está. A uno dirá, ¿dónde está, ingeniero? No lo vemos. Ahí se los muestro. Ahí está el camino. Y es más, en el camino se han encontrado zonas de conchares donde la gente, seguramente en esa época, caminaba por ahí y se alimentaba y dejaba los vestigios. Todo esto se ha encontrado. Incluso se ha encontrado esto, huesos. ¿Cuál es el riesgo que ha pasado acá? El proyecto también tiene que tener, aparte de los servicios, un estudio de prospección arqueológica, un estudio de evaluación de riesgos, un estudio de fuentes de agua. Entonces los proyectos solamente se conciben en decir, voy a ejecutar un proyecto nada más porque me dijeron que voy a hacer un colegio. No, todo proyecto puede incluir tener que hacer evaluaciones para ver si es viable o no. Y estos son conceptos de viabilidad. Porque si eso impide, no van a poder hacer el proyecto. Otro ejemplo, por ejemplo acá, un terreno chiquitito, en una zona, vamos a decirlo así, una especie de agricultura, acá lo pueden observar. No veo acá problemas de frente al mar, no veo problemas de bajada de lluvia, no veo problemas con la carretera, se ve que está bien. Pero todo terreno tiene su evaluación. Por ejemplo acá, podemos observar que el terreno tiene un dren. ¿Saben para qué funciona un dren, verdad? Sobre todo, los drenes, ¿dónde encontramos? En niveles donde el nivel freático está muy elevado, para que ayude a evacuar justamente estas aguas. Y acá están, acá lo ven, es un dren muy amplio. ¿Qué significa esto? Que este dren ya de por sí te da una idea de decir que posiblemente toda la zona tenga afectación del nivel freático. ¿Los drenes tendrán alguna normativa? Pues sí, están asociados a lo que son las juntas de regantes, porque son los responsables de administrar y hacer su mantenimiento. Y acá están. Hay resoluciones también, incluso te dicen, señores, por si acaso los drenes, tienes que dejarle un camino de vigilancia por el cual yo voy a poder hacer mis mantenimientos. Si no, ¿cómo creen que la retro ha entrado? Ojo, mucho cuidado. Nunca se debe anular o modificar un cauce de un canal o dren. Nunca. No, pero ingeniero, mi terreno dice que llega hasta pasando el canal. Los canales, créanme, están registrados, están avalados. Y si ustedes alteran algo, les puede caer una sanción administrativa, incluso hasta penal. Ingeniero, pero el proyecto manda que tengo que modificar el canal. Modifícalo. Haz tu expediente de modificación, preséntalo a la entidad que sea la competente, te autorice y hazlo. Pero no te lances. Porque si no, de verdad vas a entrar en un gran problema. Y ahí podemos observar, si el nivel freático estaba tan alto, muchas veces hacemos algo simple. Hacemos un estudio de mecánica de suelos. ¿Cuántas calicatas hacemos normalmente? Una, dos máximo.
Y la norma te dice incluso hasta 3, en el peor de los escenarios, por italiaje. Pero no es así. Eso va a depender de su expertise. Si saben que ya hay un problema, pueden hacer más calicatas, porque lo que quieren ustedes es saber qué es lo que está pasando debajo. Y si tienes más información, te va a poder permitir tomar mejores decisiones, tener un mejor análisis. Y ahí les voy a mostrar otro ejemplo. Que las calicatas, de ser posible, también georreferencien, para saber dónde estaban ubicadas. Y si hacen eso, van a encontrar que al unificar las calicatas van a poder hacer perfiles estratigráficos, tanto en diferentes sentidos o ejes. Y ahí van a poder ver cómo es el comportamiento del nivel freático que han ido encontrando. 2,50 metros a 3, 2 metros a 3 metros, 1,60 metros a 3 metros, 3 metros a 3, perdón, 2, acá es 2 metros a 3. Les va a dar una idea. Incluso el proyectista que ustedes puedan tener para que haga sistemas de drenaje franceses, que puede ser este escenario, va a poder diseñarlo mejor incluso. Otro detalle, estos terrenos en época de estiaje se descubrió por estudios de la misma zona de fuentes de agua que el nivel freático cuando no hay lluvias en la sierra tenía un nivel de casi 2 metros, pero cuando hay lluvia el nivel subía a 1, incluso era hasta menos, hasta 60, 50 centímetros. Prácticamente si tú te parabas, era fangoso. Ahora yo pregunto, ¿qué otros detalles hemos considerado para ver la viabilidad? Aparte del agua, el desagüe, la arqueología, las fuentes de agua, evaluar el terreno a nivel de suelos, evaluar drenes, canales. Pero también habrán más detalles, claro, hay casos especiales. Por ejemplo, si estamos cerca al mar, tenemos que dejar un retiro, en el cual nosotros dejamos una zona de playa y dejamos una zona de contingencia, que eso está normado. Pero profesor o ingeniero, pero mi casa está hasta el límite de la playa, ¿en qué afectaría? El día que el mar salga, te va a afectar. Segundo, zonas de alta tensión, hay que dejar también una faja de servidumbre. ¿Por qué creen que cuando existe alta tensión, las avenidas son tan anchas y las casas no están tan pegadas? ¿Han visto alguna vez el video de un camión que está levantando su tolva con tierra y no tiene contacto directo con el cable de alta tensión? Por más que no esté pegado, si no está simplemente a 15 metros, 10 metros, no les genera una carga a tierra. Y si no lo han visto, los invito a ver en internet. ¿Qué más? Respetar las proyecciones viales porque te van a afectar. Pero ingeniero, mi casa está acá. Date por enterado que más adelante vas a tener un problema. Te van a expropiar. Ejemplo pasó con las obras de Susana Villarán en Lima. Con la nueva vía expresa que se hizo, ¿verdad? Los ríos tienen que dejar su faja marginal de respeto. Muchas personas vienen y dicen, esta zona está libre, hay que vivir acá. Cuando el río crece, les afecta. Y lo que ocurre es que se quejan. Otro caso, un cliente tenía ese terreno en línea azul y quería hacer un proyecto inmobiliario. ¡Oh, sorpresa! Descubrimos que ese terreno ya estaba bajo una concesión minera y cerca de la playa. Que no podía hacer nada. Imagínense que ese cliente sean ustedes con su terreno y quieren hacer un proyecto y descubren que ya el Estado ya lo decidió para hacer otra cosa. También hay un caso, por ejemplo, tú tienes todo este terreno y por acá pasa la línea de gas. Y la normativa de la línea de gas te dice que tú tienes que retirarte en una cierta distancia, pero bastante pronunciada por seguridad. Y miren todo el área que corta el terreno. ¿Vas a poder reclamar algo? No. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo son factores que ocurren para un proyecto cuando está fuera del casco urbano, que tienen que tenerlo en cuenta. Y no solamente para un concepto inmobiliario, también lo tienen que tener en cuenta incluso para cualquier proyecto que van a participar, que van a realizar o van a construir, porque se pueden ver inmersos. Es más, muchas veces yo he visto contratos donde el cliente o el Estado te pide que tú asumas la responsabilidad y el riesgo. Y si tú no tienes claro estos detalles en el contrato, firmas y después no sabes ni cómo resolverlo. Cuando estamos fuera del casco urbano, acá podemos observar una franja de tierra. ¿Cuál es la idea? Anexemos a la ciudad. ¿Y cómo lo puedo anexar? Como en este ejemplo, haciendo un trámite.
creando una zonificación, creando una futura expansión urbana, para que más adelante el casco urbano o el PDU que hemos hablado lo pueda considerar y ustedes ya tengan otras consideraciones. Incluso hacer este trámite le da valor al precio de tu terreno. Acá lo pueden ver. Acá es otro ejemplo. En Mala, toda esta franja de tierra no estaba anexa al casco urbano. Alguien vino, dijo, proyección futura de crecimiento, todo mi terreno lo cambio. Y más adelante, cualquier empresa que venga, se lo vendo más caro, porque va a estar anexo al casco urbano. No es que vas a tener agua, pero sí vas a tener otro tipo de uso de suelo. Y eso hizo, y ahí está. Y le sacó provecho. Hay que tener en cuenta algo. Todo esto que estamos viendo para un proyecto inmobiliario es prácticamente una fase inicial, donde hacemos un análisis normativo, reconocimiento de campo y hacemos estudios previos. Cuando nosotros vemos que el proyecto está fuera del casco urbano, hacemos un proyecto integral, un famoso PI. Pero cuando estamos ya dentro del casco urbano, simplemente se omite esto. Y de ahí, cualquier trámite entre el municipio, sea cual sea la ciudad, es el mismo para este tipo de proyectos. Ejemplos. Este es un ejemplo de éxito. Un proyecto de playa, perdón, un proyecto de casas de playa exactamente, acá lo pueden ver, que fue evaluado en su concepción con todas las aristas y hoy por hoy la gente vive tranquila. Otro ejemplo de playa, cerca al mar. Pueden ver ahí el diseño arquitectónico, pueden ver la piscina, pueden ver su idea y ahí está. No tuvo ningún problema, todo tranquilo, pero considerando todas las evaluaciones. ¿Quién no quisiera tener una casa de playa? Y las casas de playa implican bastantes cosas. Pero también tenemos proyectos que han fallado. Esto es en Lima, proyecto Nueva Lima, donde se hizo una gran venta con bombos y plantillos de todo lo que iba a ser el desarrollo urbano. Habían mostrado videos, esquemáticas. Listo. Prensa maleña. Nueva Lima es declarada en abandono. Municipio de Cerro Azul corrobora irregularidades en el trámite de la habilitación urbana. El municipio declara en abandono el proceso de habilitación urbana de Nueva Lima. ¿Por qué ocurrió? Pues resulta que los amigos tales primero presentaron un proyecto de habilitación urbana para el pésimo negocio llamado Nueva Lima y como lo hicieron todo mal, luego pidieron que este trámite se regularice. ¿Por qué? Porque no tuvieron muchas consideraciones, no hicieron los trámites, no hicieron los estudios, no hicieron las evaluaciones, no hubo fuente de agua, no tuvo temas arqueológicos, no tuvo de nada. Y el proyecto se cayó. Y el proyecto se cayó peor porque incluso estaba vendido. ¿Cómo devuelves dinero a gente que ya compró? Imagínense ustedes que han comprado un proyecto. Yo les pregunto, compren un proyecto a un terreno, disculpen, y no tienen conocimiento de qué es el terreno, solamente por el precio. ¿Qué podemos concluir de esto? Si estoy en la ciudad de Pucallpa y estoy fuera del casco urbano y quiero hacer un proyecto inmobiliario, ¿qué debemos tener en cuenta? Y no solo para Pucallpa, sino para cualquier ciudad. Agua y desagüe. Si es que existe algún tema minero, servicios eléctricos, los riesgos naturales que puedan ocurrir. Hay que ver accesos también, porque el acceso es lo más importante para llegar al proyecto. Si no tienes cómo ingresar, hay que ver si hay canales y drenes, ver conceptos arqueológicos, crean o no, afecta, ver las fajas marginales, hay que ver los aspectos de fuente de agua, hay que ver derechos de vías en carreteras, como les he mencionado hace un momento, márgenes de alta marea, y pueden haber otros, incluso puede haber otros que de repente no está asociado mucho a nuestra carrera, pero es muy crítico. Estudios de títulos. ¿Y qué es estudio de títulos? Es cuando tú descubres que el terreno que puedes tener, tú no eres el único dueño. Hay más dueños inscritos en SUNAR, pero ¿cómo es posible? Pues créame que SUNAR tiene registrado N partidas de un solo terreno en diferentes fechas. La pregunta es, ¿quién será el verdadero dueño? Pero ingeniero, a mí me ofrecieron un producto de 10.000 soles en un buen terreno, muy barato, perfecto, y con copia literal. Cómpralo. Pero antes de comprar, ¿qué tan seguro estás que el que te está vendiendo es el verdadero dueño? Pero está en registro SUNAR. Sí, está bien.
pero puede ser una duplicidad. Y hay casos donde yo he visto que incluso hay hasta 6 diferentes dueños con 6 partidas distintas. Y es el mismo terreno, misma coordenada, mismo todo. Ya para esta parte final, lo que sí quiero mencionar es algo. Todo proyecto tiene que tener una evaluación antes de pasar a una fase de planificación. Evaluar y ver hasta qué punto es viable o no es viable poder llevarlo a cabo. Mientras nosotros tengamos, como dice esta frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, mientras nosotros tengamos más conocimientos, más formaciones y la capacidad de poder analizar de la mejor forma un proyecto, vamos a poder hacer realidad muchos sueños, como el caso de un hospital, de un colegio, de una represa. Pero en nuestro tema, el sueño de repente de una persona que quiere tener su casa propia en un proyecto inmobiliario. Lo que puede ser malo es que tú le destruyes el sueño a esa persona que quiere tener su vivienda. ¿Tú le quieres destruir el sueño? Yo creo que no. Eso es por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado esta breve ponencia, este breve ejemplo de cómo considerar viabilidad muy rápido en lo que puede ser un proyecto inmobiliario fuera del casco urbano. Por mi parte, soy el ingeniero Giovanni Beramendi y estoy para servirles a todos ustedes. Muchas gracias.